Manuel, muy buenas noches, hermanos, hermanas, muy buenas noches. Gracias por invitarme a compartir un poquito de la experiencia de San Juan de la Cruz y sobre todo, como suelo invocar del Espíritu de Dios, que sea para vivir, que sea práctico, que sea experienciable lo que yo les voy a conversar. Porque de eso se trata, mientras más conocemos a nuestros santos, más testimonio de ellos tenemos que dar. El conocimiento tiene que volverse experiencia, porque esa experiencia de ellos plasmado en palabras. Luego esa vida tiene que notarse también en la nuestra. Así que con esa intención voy a compartirles el, el contenido de una manera así, pues muy, espero, creativa. Vamos a ver, me avisan si esto es. Muy bien, ahí estamos. Ya ven el cielo, ¿verdad? Sí ven el cielo. Muy Sí. bien. Entonces, que se abra el cielo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En Cuenca de España está esta partecita muy bonita que dice Cristo del Pasadizo, así se llama. Y el tema está relacionado que Cristo es la puerta angosta. Pues les pongo un poquito de imaginación y les invito a que tomen en cuenta las palabras de este joven que le ven ahí cuando era joven. No, entonces, tengo una forma de ver las cosas y les comparto de la siguiente manera, con una frasecita, que es importante ver el alcance de las palabras. Es importante darle un significado a más del que en sí mismo tienen los términos. Siempre profundizar como nos invita San Juan de la Cruz. Lo que ven allí es donde fue la casa de San Juan de la Cruz en Ontiveros, que ahora es una muy bonita capilla. Fíjense en la parte superior, donde está esta pequeña flecha. Miren lo que está ahí. Aquí nació nuestro Padre San Juan de la Cruz. Entonces, para que ustedes también se acerquen al menos a una pequeña parte de donde hoy es un templo, está junto a las Madres Carmelitas, fue la casa de San Juan de la Cruz, ¿no? Bien, antes de compartir propiamente esta pequeña reflexión, quisiera acercarles a lo que es la persona y el alma. Alma, el amado, alma. Qué importante es que ustedes miren de manera integral cuando el santo habla de alma, es lo siguiente. Ahí estamos ustedes y yo, todas las personas. El término alma, cada vez que ustedes lean esta palabrita, ¿qué conlleva? Persona. Nada más. Pero, atención, qué importante lo que nos regala San Juan de la Cruz. Conocerse cada quien a sí mismo todos los días un poquito más, ¿no? Conocerse en dimensiones, en aspectos, en facetas, como ustedes quieran llamar. Pero qué bonito cuando uno se da cuenta que tiene una experiencia de razonamiento, de inteligencia, de memoria, de entendimiento. ¿Qué más tiene nuestro ser? Así de manera como de síntesis, nada más, no. No solo son nuestras emociones. Cuando se dice amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro único Dios, con todas las fuerzas, con todo el corazón, no solo es la emoción, no solo es el sentimiento en sí mismo, está esa dimensión afectiva que incorpora justamente la voluntad, la libertad, la responsabilidad. Nosotros amamos con el corazón, con los pulmones, con la boca, con todo el ser, con toda la persona. Y eso es lo que quiero compartirles en esta ocasión. Un recuerdo nada más. ¿Qué otra faceta tenemos? Nuestra experiencia orante, lectura bíblica, experiencia de sacramentos, enseñanza de la iglesia, los signos de los tiempos, la presencia de Cristo en nuestra persona, en las personas, esa dimensión espiritual grande que da sentido a cada una de estas facetas o dimensiones que les estoy compartiendo de manera sencilla. ¿Qué más hay en nuestro ser, en nuestra persona? Hoy por hoy en Ecuador hemos tenido pues esa sensibilidad y solidaridad de atender
el cuidado de la naturaleza. ¿Cuántas hectáreas, miles de hectáreas se han consumido por el fuego y justamente cerca de vertientes de agua? La casa común. Nosotros estamos siempre en interacción con la vida, la naturaleza. ¿Qué más? Todos tenemos una experiencia de familia, de amistades, de trabajo, de fraternidad, de evangelización. Siempre estamos en interacción y con los medios, por supuesto, con todo lo que nos ofrece hoy la ciencia, la tecnología. Estamos siempre en interacción. ¿Qué más? Otra faceta muy bonita viene a constituir el cuerpo, la fisiología, el descansar, el dormir, el comer, la sensualidad, la sexualidad, todo forma parte de nuestro ser. Entonces, el término alma, fíjense ustedes, ¿qué invita? Cada faceta, cada dimensión está en interacción una con otra. Nosotros oramos no solo con el corazón, también con la experiencia del razonamiento, también con la dimensión de las emociones, la afectividad. Nosotros oramos justamente por esa presencia de Dios cuando nos manifiesta su gracia. ¿Qué más? Estamos en interacción de manera, fíjense, entrelazada todos estos aspectos todo el tiempo entre sí mismos y entre todos. Nosotros somos, como ven, una gama muy bonita creada por Dios y que madura cada día, pero que se va integrando, se va integrando. Esa es la mejor alegría que nos da la experiencia de la espiritualidad carmelitana. Y no solo entre sí estas dimensiones, sino todas hacen un solo conjunto. De ahí sale una frase realmente muy conocida, repetida y poco vivida. Hay que hacer experiencia de que somos unidad, somos únicos, somos irrepetibles. Siempre decirlo con humildad, con confianza, con gratitud. Vean. Entonces, cuando usted diga amar a Dios, con todas las cosas, con todo el ser, con toda la inteligencia, con todas estas facetas, eso es amar a Dios. No solo tenemos que amar desde la dimensión espiritual, no es eso, o desde el espíritu, por decir así. No, 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 no. Tenemos que amar a Dios, la vida, la naturaleza, todo. Somos enamorados. Los carmelitas, laicos, religiosos, religiosas, todos nosotros somos enamorados. Hoy, y de seguro le escucharon al Padre también en general, cuando él habla de siervos, hoy está utilizando la expresión, somos siervos del amor, los carmelitas. Palabras de Santa Teresa de Jesús, cuando se refiere a sus monjas, siervas del amor, especialistas de la caridad, en unos tiempos difíciles como los actuales. Vean nuestra espiritualidad donde nos lleva. Una alegría inmensa de saber que somos presencia alternativa. Vean la espiritualidad y la oración. Bueno, con este pequeño preámbulo sobre alma y persona, pasamos la página y entonces les acerco a un libro de la noche oscura, nada más para que lo vean, lo tienen en uno de los monasterios allá y está pues ahí como ustedes lo ven, ¿no? Del santo, de San Juan de la Cruz. No voy a hablar de la noche oscura, pero quería que vieran el, el libro al menos, ¿no? Bien, vamos a ir al cielo nuevamente, vamos a ir al cielo y entonces hablemos de la puerta. ¿Qué es eso? ¿Cómo le entendemos? Atención. Primero, ¿qué nos dice nuestra santa? Ame lo dicho el Señor, he visto claro que por esta puerta hemos de entrar. Si queremos, nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Puerta. ¿Qué quiere decir Teresa de Jesús con esta expresión? Lo primerito que se nos viene a nosotros es ir al cielo, la puerta al cielo. Y qué grandiosa invitación, ciertamente, pero hay un algo que hacer en lo cotidiano. Y es bueno que ustedes vean el término puerta. Les hago viajar a un monasterio en Portugal, monasterio cisterciense, se llama de Alcobaca, y la puerta que ven ahí, 2 metros de altura por 32 centímetros de ancho, da a la cocina. Los frailes, los monjes más bien allí, los monjes, ¿qué hacían ellos? Salían a la huerta, trabajaban y tenían que servirse y pasar por esa puerta a la cocina.
Entonces el que era gordito no pasaba. La puerta angosta, una de las puertas angostas. Luego nos vamos donde Jesús en el Evangelio. Y recuerde nada más, que dice ahí, entren por la puerta angosta. Puerta. Uno siempre se imagina la experiencia física, ahí, tal como hemos expuesto este instante. Sigamos ahondando sobre la puerta. Qué interesante cuando uno toma en cuenta lo cotidiano, lo sencillo, lo simple. La realidad es importante. Ponga usted siempre la realidad antes de incorporar ahí la invitación de nuestros santos, ¿no? Y de la misma vida de tantas personas en nuestra persona, a la vez. Valga la redundancia. Puerta, puerta, entrar por esa puerta. Le pongo ahora el término experiencia. ¿Qué dice nuestra Santa Madre? Muy letrada, muy preparada, siempre sugiriendo que estemos asesorados, acompañados espiritualmente y en la vida por personas letradas. Atención, esta dimensión de la experiencia en ella, ¿qué quiere decir? Que su parecer, mire, su opinión, su criterio. ¿Qué dice la santa? Yo experimenté, yo viví, he escuchado que otros sobre la oración dicen bastantes cosas en su tiempo, acuérdense, porque la riqueza de Santa Teresa y San Juan de la Cruz siempre tenían una vivencia de quienes acompañaban en la iglesia espiritualmente, la experiencia de cómo se vivía en esos años, la jerarquía, todo eso lo aterrizan, lo humanizan, lo hacen más cercano, sí, a nuestro Dios. Y por eso ante tantas personas dedicadas a la lectura, ¿qué decía? Que sobre todo pongamos que lo que vivimos es esa manifestación, esa gracia, esa acción de Dios en nuestra persona. Podemos estar preparados, bastante, poco, nada, sistemáticamente, académicamente, desde la misma vida, que es lo mejor, pero si no hay la gratitud hacia la providencia, la gracia de Dios, el Espíritu, nos quedamos como incompletos. Por eso, Santa Teresa de Jesús nos recuerda en el texto que están viendo ahí, Vida 22.1, lo siguiente. Ya avisa mucho que aparten de sí toda imaginación corpórea y que se lleguen a contemplar en la divinidad. Porque dicen que aunque sea la humanidad de Cristo, a los que llegan ya tan adelante, que embaraza o impide a la más perfecta contemplación. La puerta, la puerta, la humanidad de Cristo, la santa ante tantas personas que ofertaba contenidos, enseñanza, doctrina sobre la oración. Decía que no se imaginen a Jesús íntegro, no solo quiero decir corporalmente, no, sino que se apresuren más bien en llegar a vivir el encuentro con la divinidad y ya basta. Santa Teresa dice, no, es eso y más. Por eso, ante lo que sugerían, aparten de sí toda imaginación corpórea, esto es lo que decían los que leían mucho, dice la santa, ¿no? ¿Qué nos invita a ella, en cambio? Que nos acerquemos a la humanidad de Cristo, a la humanidad de Cristo. Por resumir, el 22, en vida 22, recordarle a Él en el huerto de Getsemaní, recordarle a Jesús en la resurrección o resucitado, recordar a Jesús en la Eucaristía. Cuando habla de la humanidad de Cristo, es completo, completa la experiencia que tiene Santa Teresa de Jesús. Por lo tanto, ante aquellos que dicen que impide esa vivencia de Jesús, ante aquellos que dicen que puede estorbar, vean ustedes, la Santa, en cambio, ¿qué va a sugerir? Que desde esta dimensión, enseñanza de la Iglesia, que Jesús es Dios y hombre, humanidad de Cristo, nosotros tenemos que alcanzar una experiencia que va más allá de
la inteligencia, el concepto, el razonamiento, la preparación académica. No solo quedarse, como dirá la santa, en lo que sugerían los conocedores intelectuales, verse encolpado en Él, en Dios, es lo que han de procurar. No solo una experiencia verticalista de nuestra persona con Dios o de Dios con la persona, sino también a nivel horizontal, con el prójimo, con la realidad, con la naturaleza, con todo lo que vamos viviendo ahora. Por eso es explicación primera de cómo uno se concibe como alma, como persona. Qué importante para identificarnos viene a continuación lo que es Jesús, la puerta angosta. Pero progresivamente, como ven, les voy poniendo como en este camino en cuanto a lo que dice Santa Teresa de Jesús. Y ahora Juan de la Cruz, ¿qué nos dice él? Muy sencillamente, él invita con esta frase, cierra la puerta sobre ti. Y luego Santa Teresa de Jesús, ¿qué dice? Jesús cabe en mí. Mire cómo voy asociando frases sencillas, simples, que ustedes y yo las sabemos, las hemos escuchado, las hemos orado, pero hace falta un paso, testimoniarlo. Entonces, en el cántico espiritual 1:9, en silencio, cada uno de ustedes lea, en silencio. Cuán importante leer pausadamente la experiencia de nuestros santos, cerrando, cerrando la puerta sobre ti. ¿Qué quiere decir? Asociemos. Él mismo pone Mateo 6:6, cuando vayas a orar, cuando vayas a dar limosna, cuando vayas a hacer ayuno, cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto, atención, en lo secreto, el santo dice en escondido, en lo secreto, tu Padre que ve que todo lo que realizas es con sinceridad, el término escondido, el término secreto es sinceridad. Tu Padre te recompensará. Recordemos siempre cómo San Juan de la Cruz toma en cuenta la palabra de nuestro Dios para fundamentar y avalar lo que nos está enseñando. La puerta, la puerta, vamos más allá de lo físico. ¿Qué queremos decir aquí? Sencillamente, se trata de una actitud. Cerrar la puerta es una actitud que conlleva muy sencillamente nuestro comportamiento. Es nuestra manera, en mayúsculas, como ven, nuestra manera de ser, nuestra manera de proceder, es el comportamiento. Esta experiencia, fíjense ustedes, cerrando la puerta, que es entonces una manera de testimoniar que realmente somos personas de oración, de espiritualidad, de fraternidad, de misión, de devoción a la Madre del Carmen. Vean. Así que cuando uno se alegra de tener a San Juan de la Cruz, fíjense, es una reliquia de San Juan de la Cruz en Fontiveros. Uno puede quedarse en aquello tan espiritual, tan bonito, tan entusiasmante de tener una partecita del santo, pero es eso instante, eso es pasajero, eso es bonito, pero efímero.
Siempre hay que ir más allá de eso, ¿no? A veces las personas nos quedamos en esta dimensión de vivir y tener una parte o la misma vida del santo. Lo que interesa es sobre todo el fruto de esa emoción, de esa piedad, de esa experiencia de felicidad, el fruto de ello. ¿Sí? Porque uno puede contar cuántas veces has tenido o incluso tenemos una reliquia, pero hay que dar a conocer a los demás el fruto de que tenemos una reliquia, que algún santo o santa, el fruto de, ¿ven? Que es importante a dónde nos lleva San Juan de la Cruz. Y para ello, entonces, otra frase de él. Anda, entra en tus retretes, cierra tus puertas sobre ti. Cierra tus puertas sobre ti. Otra expresión, ¿eh? Esto es, todas tus potencias a todas las criaturas. Escóndete hasta un momento. Esto es, por este momento de vida temporal. Atención, vivir la experiencia de comunión de amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Por 72 ocasiones, cita 72 veces en esta vida, San Juan de la Cruz. Y en algunos versos hasta 4 veces, es decir, muchas más de 72, ¿no? En esta vida, la comunión de amor de Dios, la experiencia de la perfección, la experiencia del matrimonio espiritual, vivir la dimensión de alianza nupcial, el alma con el amado, la integridad de la persona, no solo es en la vida eterna, allá se planifica, hay que vivir en el día a día, por eso él pone en esta vida temporal o en esta vida. Vean qué importante, les decía al inicio, el alcance de las palabras, el significado de las expresiones. Es muy importante. Seguimos, y aquí, atención, vamos ya llegando propiamente a lo central del tema. En la subida del Monte Carmelo, no se olviden, tiene como centro la persona y la vida de Jesús. La subida del Monte Carmelo, recuerden cómo se acentuaba solo la dimensión del esfuerzo, el sacrificio, la ascesis, el santo de las nadas, el santo de las renuncias. Y cuando nos explicaban de esa manera, uno dice, pero ¿cómo le voy a ver? ¿Cómo voy a llegar a esos niveles? ¿Cómo voy a vivir una experiencia de radicalidad tan profunda? Y es que la subida del Monte Carmelo no es el fin, la ascesis, no, ser ascéticos, ser personas que nos conocemos a nosotros mismos y vamos quitando egoísmos de nuestra persona, forma parte del proceso de alcanzar esa comunión de amor de Dios, la cumbre. Pero en esta vida, no se olvide, así que con esta pequeña referencia nos ubicamos de nuevo en la subida, que lo principal de ello no es la ascesis, es, como les digo, una partecita. No es el fin ser ascéticos, como San Juan de la Cruz, sino la ascesis, el sacrificio, como fruto de que queremos, de que amamos. Vean, así que es importante justamente recordar, les pongo un poquito la referencia de este dibujo de dónde sale, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, la centralidad de Cristo en nuestra persona. Y les pongo ahí la obra de San Juan de la Cruz. Acuérdense, el Cristo. Es pequeñito, está en una pequeña, ¿cómo se llama? En una tela, está dibujado en tela, pequeñito, ¿no? Esto es el propio, el original de San Juan de la Cruz que está en el Museo del Monasterio de la Encarnación en Ávila. ¿No? Ahí le tienen a San Juan de la Cruz, ¿no? El dibujo de nuestro santo. Bien, ¿qué encontramos en esta parte del libro de la subida? En el primero, 13:3. Lo primero, vean, ante tanta enseñanza, tanta experiencia, por lo tanto a la vez doctrina, porque la leemos, lo primero, ¿qué dice San Juan de la Cruz? Recordemos nada más, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y a verse en todas las cosas como si hubiera Él. Hagamos una pequeña síntesis. Imitar. Imitar no es imitar en sí mismo, literalmente. Seguir a Jesús, seguir. Identificarnos con el que dice el santo.
conformándose con su vida, mire, dejándose formar con la manera de ser de Jesús. Considerar, conocer, mientras más conocemos de la humanidad y divinidad de Jesús, ¿qué va a suceder? A verse en todas las cosas como si hubiera Él. ¿Qué haría Jesús? ¿Cuántas veces utilizamos la frase, y en mi lugar, qué haría Jesús? Bien, como decimos muchas ocasiones. Entonces, cuán importante, mientras más está la persona de Jesús en nuestro ser, miren la capacidad de Te amo mucho. testimonio del mismo Dios que llegaríamos a ser cada día. Y eso es una invitación para todos nosotros, carmelitas. Por eso esta frase es fundamental. Conformándose Los carmelitas. con su vida. Involucrado en ¿Cuánto conocemos a Jesús? Si yo preguntar en este momento, dígame aspectos muy humanos de Jesús. Dígamela, ¿qué características de Jesús orientan su vida? Y si la ustedes caridad. pueden hacer una lista grande, grande de la humanidad de Cristo en el Evangelio, ustedes digan, ¿cuánto conozco de Él? Mientras más conocemos de Jesús, más le encontramos a Él en nuestra persona. Vean, es muy importante este detalle, porque uno si conoce poco de Jesús y dice, conformándose con su vida, si conozco poco de Él, pues poco estoy en Él. ¿Ven? Mientras más conocemos la Los persona, seguidores de las actitudes de Jesús, mucho María más nuestra Magdalena, persona, ¿no? ¿Ya? amigos. Bien. Buena pregunta. Vienen a ser amigos, pero ¿A quién crees que le confiaba sus cosas? A María Magdalena. Era una de sus principales amigas. Se le fue la voz. Ya, no le escuchaba muy bien, se está entrecortando a mí. Anita Salinas, su audífono. Ya, de cualquier intervención, yo les pido que al finalizar, por favor, sí, al finalizar para contestar cualquier preguntita, ¿no? Atención, también el primer libro de la subida, 13:4. Noten cómo uno debe tener motivaciones. Hoy las personas buscan terapias alternativas. Hoy las personas buscan otras formas de expresión de espiritualidad y a veces no propiamente cristiano-católicas. A veces tienen una tendencia oriental y atienden, se alejan, no consideran la riqueza de la espiritualidad carmelitana, teresiana, sanjuanista. ¿Será porque no les vamos a conocer como corresponde? ¿Será que nos hace falta vivirlo más para testimoniarlo y enseñar mejor? Pero a veces las personas buscan más símbolos, signos o ejercicios de encuentro con Dios desde la dimensión de filosofías y religiones orientales y no tanto lo nuestro. Por eso, como motivación, ¿qué les pongo yo ahora? Para poder bien hacer esto, cualquier gusto que se le ofreciera a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor de Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba a él su comida y manjar. Lo segundo, como motivación. Atención, el santo dice, no vaya por lo que más le gusta, pero aquí dice, el gusto. No quiso otro, sino la voluntad de su Padre. Cuando usted escuche de apetitos, cuando usted escuche que hay que aniquilarlos, desaparecerlos, no es que hay que quitar la manera de observar, de escuchar, de hablar, de sentir. No hay que desaparecer nuestra persona, sino que esos apetitos hay que ponerlos en función de Dios, el reino de Dios, de manera integral, con la pequeñita explicación que les dije al inicio. Entonces, el gusto no solo es de emociones, mire, el gusto está orientado a hacer la voluntad de Dios. Y miren cómo dice, lo cual llamaba su comida y manjar. Lo mejor, motivación, ¿qué más? Honra y gloria de Dios. Con otro término sería dignidad. Dignidad hacia uno mismo, dignidad hacia los demás. Honrar a Dios es eso, proceder dignificando todo. ¿Eh? Y luego dice, por amor de Jesucristo, atención, ese gusto de hacer la voluntad de Dios. Gusto, mire usted, la alegría, poner toda nuestra concentración
nuestro ser. Note la palabra gusto, es decir, que uno esté pero feliz de hacer lo que es bueno, lo perfecto, lo que agrada, lo noble. Así dice San Pablo, la voluntad de Dios. Y eso de quedarse vacío, ser menos egoísta, nada más. Es sencillo. ¿Y cómo uno se vuelve menos egoísta? Ahí tiene. Lo segundo, por amor de Jesucristo. Por amor de Jesucristo. Por la presencia de Jesús en las personas. Por la presencia de Jesús en mi persona. Vean la riqueza que tenemos todos. ¿Se dan cuenta? Y en esto, desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Más adelante le pongo una frasecita para entender estas expresiones de San Juan de la Cruz. Desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza. Yo les simplifico. Ser menos egoístas, nada más. Quitar egoísmos, que es la raíz de toda incoherencia, de todo error, de todo pecado. El egoísmo. Eso es el santo. Todo el tiempo nos está invitando a esta experiencia. Puede usted confrontar esta pequeña reflexión, porque el santo se afianza en Juan 4:34. Bien, para que usted recree este momento la vista, le pongo una imagen de San Juan de la Cruz y por supuesto le hago viajar ¿a dónde? A Pontivero. ¿Se acuerda cuando el santo describe que cuando se hundía, una señora le extendió la mano? Pues ahí tiene usted el lago en donde de pequeñito San Juan de la Cruz experimentó la ayuda de nuestra Madre, la Virgen María. Mire, eso es en Pontiveros, tal como estaba hace un tiempito que estuve por esos lugares. Sigamos, 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 rapidito. Y ahora le hago viajar al segundo libro de la subida. ¿Para qué? Nada más recordarle que parte de la noche espiritual y como referente directo, segundo libro de la subida, capítulo 7, numerales 1 y 2. Angosta la puerta y estrecho el camino. Palabras del Evangelio, utilizadas por San Juan de la Cruz. Y usted tiene ahí una montaña. Caramba, cómo se está terminando el hielo en todas las montañas, también en Ecuador y en el mundo. Pero la subida, esto es relacionar con la subida del Monte Carmelo. Angosta la puerta y estrecho el camino que guía a la vida. San Juan de la Cruz, guía a la vida. Para eso es necesario tener humildad. Santa Teresa diría andar en verdad. No se maravillen del vacío y desnudez al dejar las potencias del alma. No se maravillen. Siempre humildad. Cuando uno alcanza dimensiones de integralidad en su persona, santidad en nuestro ser, en otras palabras, en estos tiempos de tanto individualismo, tanta indiferencia, tanta violencia, tanta corrupción y más, cuando uno tiene alguna virtud, alguna cualidad, no se maraville, manténgalo en su testimonio, con alegrías internas, claro, pero siempre con humildad. Y le hago viajar a Ávila, en las murallas. Hay una parte, que es la que está viendo este instante, que fue el antiguo monasterio de los carmelitas. Ahora aquí ya está más bien lo que sería el municipio en nuestras ciudades, ¿no? De Ávila, unas oficinas del municipio de Ávila. Ya no es de los padres carmelitas, muchos años. Están en la Santa, en la parte de fuera de las murallas de Ávila. Bien, ¿qué quiero explicarle ahora con esto? Muy sencillamente. Angosta la puerta. Angosta la puerta. San Juan, lo que vean en comillas es de San Juan de la Cruz. Angosta puerta. ¿Y a quién se refiere? La puerta en sí misma, como hicimos al principio, ¿a qué puerta se refiere? Físicamente, no. Le pongo, aquí le tenemos en nuestra persona, al corazón de Jesús. Angosta puerta. Es Jesús. La puerta es Jesús. ¿Por qué? Muy sencillamente, hagamos memoria. ¿Qué leíamos hace un momento? Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo y sucesivamente. Mire, San Juan de la Cruz.
angosta puerta. Y luego, cuando dice que es el principio del camino, el principio, entre comillas, le vuelvo a poner yo la palabra principio. La frase es de San Juan de la Cruz. Principio en el sentido de se ha de angostar y desnudar la voluntad en todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas las cosas. Liberarse. Insisto, sencillamente, ser cada vez menos egoístas. Eso es angostar, desnudar, aniquilar, vaciar, morir, desembarazar. Ser menos egoístas, nada más, nada más. La puerta, Jesús, es el principio, no como el inicio de algo, sino como una actitud, principio, convicción. Mire, el alcance de los términos. Para nada más asociar en la subida del Monte Carmelo, pertenece a la noche del sentido. Entonces, el término principio, ¿qué quiero decirle con ello? Muy sencillamente lo que le dije antes, el cerrar la puerta. Fíjese, cerrar la puerta es una actitud, es una manera de ser. Y no solo para empezar un proceso como principio, es constante, es todo el tiempo. Y solo porque la persona está desarrollando cada vez mayor nivel de amor, se identifica con todo lo que hace, con todo lo que dice, lo que piensa, lo que siente, con todo. La persona que ama realmente transmite esto, esta dimensión de administrar mejor lo que pasa en su vida. Luego, la puerta angosta. ¿Quién es? El mismo Jesús. Finalmente, vamos a hacer la conclusión de esta parte muy bonita. Le digo yo así. Tiene usted la cita, el texto, segundo libro de la subida, 7:3-4. Estrecho el camino a saber de la perfección. Entrar. Ya sabe usted cuál es la puerta. A verse a Él, hacer lo que Él, conocerle a Él, seguirle a Él. Eso es entrar por la puerta. Vaciándose de lo sensitivo, sensitivo, los cinco sentidos, ¿no? Estrechar, hablamos de estrecho el camino. ¿Qué significa esto de estrechar? Amar como Jesús. Cuando San Juan se refiere a la cruz, no está acentuando la dimensión del sacrificio en sí mismo, sino que porque ama, se sacrifica. El esfuerzo, la perseverancia, el saber escuchar, el saber oír, el saber ceder, el dar lugar siempre a otra persona. ¿Cómo nace nuestro ser? Porque amamos, pues. Porque hemos pasado por situaciones difíciles, desarrollamos mayor nivel de sensibilidad. Por eso estrechar, ¿qué es? Amar más, sencillamente. Cuando la persona ama, se libera, desembarazándose de la parte del espíritu o racional. Administramos esta dimensión de el conocimiento y todas esas 6 dimensiones que les dije al principio. Pocos son los que la hallan, porque la persona solo se queda en las emociones. Pocos hay que sepan y quieran entrar en esta suma desnudez y vacío de espíritu. Pocos son los que quieren entrar por esa puerta que se llama Jesús. Por eso la experiencia orante, pocos llegan a esta dimensión de perfección, de desarrollar muchísima dimensión de caridad, de amor. Y hablando de caminos, de senderos para subir, ¿cuáles son esos tales guiadores? Acuérdense cómo Santa Teresa y San Juan se refieren a los que no guían bien, tales guiadores. Ellos no llevan la carga, se parecen a los fariseos, no ayudan ni con un dedo, acuérdese. Nosotros desarrollamos interioridad, ¿verdad? Y por eso hay que orientar muy bien esta dimensión de lo inferior, palabra de San Juan de la Cruz, ubicarnos ante las criaturas, personas, mascotas, naturaleza, cosas, criaturas. Tiene una amplitud muy grande, como ve. Y a nivel superior, término de San Juan de la Cruz, solo Dios se ha de buscar y granjear. Amar, nada más. Cuando digo Dios, es amar en tiempos difíciles.
Si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Atención, tome su cruz. Cuando uno dice, tengo una persona en casa que está en un vicio, y ese es mi cruz. Tengo a alguien que no es fiel en la familia, y ese es mi cruz. Tengo a alguien que está enfermo muchos años, tengo que cuidar, ese es mi cruz. Siempre asociamos la experiencia de cruz a la resignación, a la experiencia del dolor, a la experiencia del sufrimiento, al peso. Y San Juan de la Cruz no enseña así, justamente por pasar situaciones tan difíciles, no merecidas, no esperadas, que va más allá de nuestras fuerzas a veces, amamos más. Y entonces ahí, tome su cruz y sígame. Tú, que has pasado por situaciones adversas, difíciles, inestables, de mucho sufrimiento, de dolor, de lágrimas, hoy amas más, porque conoces lo que hay en el ser humano. Por eso sígueme, porque amas, sígueme. No dice porque eres un resignado, sígueme. No dice porque te quejas de esos vicios o te quejas de esos pesos, sígueme. No, ha sido una explicación no propia. Es porque hemos aprendido a amar más, fruto de situaciones bien difíciles. Ven y sígueme, porque amas, sígueme. Luego, la puerta, la puerta. Jesús. Todo su ser le centramos nosotros en su corazón, el corazón de Jesús, que debe aparecer en nuestra persona entonces diariamente al entrar por esa puerta angosta, administrar esas dimensiones que les dije al principio, administrar. Miren, no es sino de otra manera ubicarnos ante todo lo que pasa en el mundo, a la distancia o cercano a nosotros. Qué importante vivir de otra manera esta dimensión de la puerta angosta. Se trata de Jesús. Miren, muchas gracias. gracias, querido padre Pablito, por ilustrarnos y llevarnos por este sendero, ¿no? No sé, queridos hermanos, si hay alguna duda, alguna pregunta, aproveche nomás, ahorita lo tenemos aquí. ¿Alguna preguntita? Adelante, Cintia, y luego seguimos con Lupe. Adelante, Cintia. Cintia o Lupe, Lupe, adelante. Gracias, gracias, padre. Buenas noches. Muy bonita su exposición, me encantó, la verdad, seguir aprendiendo un poquito más. Por favor, quisiera que un poquito más me explique al decir, casi al final de la exposición, no se maravillen del vacío y desnudez al dejar las potencias del alma. Las potencias del alma serían el entendimiento, la voluntad y la memoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría, cómo sería dejar esas potencias del alma? ¿Cómo podría vaciar esas potencias del alma? Esa partecita no la entiendo, por favor. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias, Lupe. Bueno, ahí está una pequeña síntesis, no hay cómo, por el tiempo, profundizar. Eso es nada más una referencia, pero ¿qué quiere decir eso? Cuando una persona alcanza un nivel de realización personal, por ejemplo,
la madurez que tenemos en nuestra experiencia profesional, en nuestra manera de acompañar la familia, cuando tenemos una capacidad inmensa de haber ido desarrollando virtudes, sentimientos con mayor sinceridad, cuando uno tiene un nivel de administración de fuentes que le causan estrés, cuando uno tiene una palabra oportuna para cada circunstancia de alegría o de enfermedad, cuando uno se sabe portador de muchas virtudes, ¿qué dice eso de no se alegren? Llévelo con serenidad. Es que el santo también dice, por ejemplo, aunque usted sepa que es una persona que lleva mayor nivel de progreso, de integridad que los demás, y solo lo piensa, eso que lo piensa de que es bueno, no le sirve para la comunión de amor de Dios. Entonces, en esa medida estaba esa frase. No se maraville de que ya administran Mm, mejor sus potencias, sus capacidades, sus cualidades. No se maraville. Por eso te puse la palabrita al lado, humildad. Es decir, cada experiencia de madurez que vamos alcanzando, cada actitud más de respuesta a lo que pasamos cada día y nos regala satisfacciones internas porque hacemos bien, manténgale con humildad. Eso es. En el fondo, ay, es no creerse más que el resto, no saberse más que los demás, no considerarse el único y los demás están en camino. No, aunque uno vea que tiene niveles realmente que ha ido alcanzando una madurez integral, manténgalo con humildad. En ese sentido estaba la frase. Como digo, ay, ay, ay. no puedo exponerle todo propiamente del santo, pero era ese el sentido, ¿no? De Sí, que el cualquier cosita que sentido. uno alcance y le llena de felicidad, vívalo con humildad. Eso. Sí, Ya, sí, ya, ya. sí, gracias. Muchísimas gracias, padre. Gracias, ahora sí le entendí. Gracias también. Disculpa, gracias. Cintia, adelante. Padre, muchas gracias por la charla. Eh, La verdad que hemos aprendido un montón, en cada encuentro aprendemos mucho. A mí lo que más me gustó fue cuando usted hablaba esto de acercarnos a la humanidad de Jesús. Eh, Creo que me recordó muchas cosas de cuando empecé, cuando tuve mi primer encuentro con Jesús, y lo que más me tocó el corazón es cómo Jesús se compadece de los que sufren y actúa. No se queda mirando, ¿no? Eso ya lo sabemos todo, pero creo que es algo que es de su humanidad, el compadecimiento ante el sufrimiento del otro, el estar con los demás. Eso es lo que me recordó cuando usted hablaba, y también los sufrimientos de su pasión como humano, ¿no? De su pasión y muerte. Me gusta meditar eso, el sufrimiento de Jesús en la pasión, acompañarlo a Jesús, y bueno, me recordó cuando usted hablaba sobre eso. Muchas gracias, Padre. Cintia, muchísimas gracias. Y es fundamental esa dimensión de acercarnos hacia Jesús, con, conociéndole en toda su, ¿qué diré? En toda su expresión. Un día que compartí unas charlas con unas monjitas de clausura, estaban todas ellas en formación de los monasterios acá en Ecuador. Les pasé el micrófono a cada quien y les dije, díganme un aspecto de Jesús que orienta su vida, una dimensión, una expresión humana de Jesús, una virtud, un sentimiento, una palabra. Y fui pasando. Estaban ahí 46 en total con las maestras, ¿no? Y creo que se repitieron solo tres o cuatro en cuanto a la manera de ser de Jesús. Y hace un instante yo les decía, mientras más le conocemos a Jesús, más le incorporamos a Él en nuestro ser. Si Él, dice la carta a los Hebreos, padeció, ¿quién más nos va a comprender que Él mismo todo lo que pasamos cada día? En sufrimientos o en alegrías, en todo. Por eso, mientras más conocemos la humanidad de Jesús, no hay, yo voy a decir, no hay dificultad en vivir la gracia, la divinidad, el mesianismo, el ser el Hijo de Dios. En eso no tenemos dificultad nadie, pero incorporemos a esa experiencia de
manifestación de Dios en Jesús, la humanidad de Jesús. Es muy importante, porque si no, nuestra experiencia de conocimiento y vivencia de espiritualidad desarrolla solo el estar bien con Dios. Tenemos que estar bien con Dios. Y atención, Cintia y queridos hermanos y hermanas, no solo, voy a decir así, con el prójimo. Un día me gustaría compartir sobre la espiritualidad de la proximidad. ¿Por qué? Cuando Jesús pregunta, ¿quién de los tres te parece que procedió como prójimo? El que tuvo Mm. compasión, el que tuvo misericordia, es otra versión de, otra traducción de la Biblia, ¿no? Porque nosotros estamos abocados a ayudar cuando nos necesitan más. El prójimo es el que está medio herido. No, está clarito ahí en el Lucas 10, creo que 36. ¿Quién de los tres te parece que procedió como prójimo? ¿Qué hace la humanidad de Jesús en nosotros? Que nosotros seamos el prójimo. Cuando alguien está muy bien o cuando alguien está mal. Ve qué diferente. Vean la riqueza de la espiritualidad carmelitana. Es más completa, en verdad. Por eso a veces uno leyendo no se da cuenta de lo que está justamente poniendo en su mente y en su corazón. ¿Quién de los tres se portó como prójimo? Mientras más conocemos la humanidad de Jesús, más prójimos somos. Gracias, Padre. Gracias, Cintia, también muchas gracias. Y qué bonito que estén de otros países, me alegra mucho, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y los ecuatorianos somos medio tímidos. Y eso, normalmente yo suelo decir que quisiera verles. Hay quienes tienen el equipo que no permite el video, pero la mayoría sí. Y a mí me gustaría justamente verles a todos, porque de eso se trata la virtualidad, que nos veamos. Porque aquí yo estoy hablando para Cintia, Lupe, Manuel, y los demás no les veo a nadie. ¿Cómo estarán? ¿Estarán medio dormidos? ¿Estarán alegres? ¿Estarán peinados, No, aquí despeinados? estoy yo. ¿Cómo estarán? Muy bien, muy bien. Se levantó el David. Excelente, eso hasta da gusto. Si no, uno está en la pantalla nada más conversando. Qué bien, muchas gracias y mucho gusto verles, ¿no? Que Dios les bendiga Gracias. siempre, siempre. Muy bien. Vea, qué distinto, qué distinto. Vea, muy bien. Ay, Excelente, sí. muchas gracias a quienes van abriendo el video, ¿no? Muchas gracias, muy bien. Padre, que estamos en la oscuridad. ¿Cómo nos ve? También se comprende, muy bien. Buenas noches. Excelente su Me experiencia. comprende. Muchas gracias. Padre, a veces no prendemos la cámara, por lo menos a mí me pasa porque el internet Sí, es malo a veces, ¿no? Entonces se carga mucho, se congela y ya uno se pierde mucho Está la con charla. muchas Y es fallas el mejor internet. apagar efectivamente, la Y cámara así peor para cuando se abre poder. pantalla y Sí. micrófono se hace efectivamente, peor. así suele pasar. Sí, sí, sí. Sí, Comprendo, eso es muy comprendo. cierto. Entonces uno prefiere de alguna manera, bueno, sacrifica que lo vean, pero uno escucha Claro. mejor, porque en realidad lo hace falta uno ver lo que está en la pantalla y ver la explicación, por lo menos en este caso suya, muy profunda, muy bonita, muy buena, muy enriquecedora, pero si uno pone de repente el video, claro, no siempre va a ser así, pero muchas veces se congela todo y entonces uno se pierde. Entonces cuando vuelve otra vez ya va más adelante y Claro. perdimos mucho y perdemos mucho. Esa es la razón básicamente. Muy O bien, sea, comprendido. no es porque seamos tan feos que nos asustemos, pues, pero bueno, también. Son tipos de bellezas. Muy bien, Comprendido, comprendido. Gracias, David. Muchas gracias. muy bien, mis queridos hermanos. No sé si alguien más, sino para ir cerrando este encuentro bonito, pidiéndole al Padre Pablito que la próxima también nos acompañe, ¿no? Ojalá lo podamos tener seguido para pues que nos siga acompañando en esta formación. Bien, Alejandro desde el Tena. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermano Manuelito. Ando con un poquito de miedo si es que se me deja de escuchar. Me avisa, porfis. Bueno, justo tenía que ver con lo que hablaba el padre sobre silenciar, acallar las potencias, ¿no? Y se me venía a la mente esto
de San Agustín, de cómo San Agustín define las potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad, y dice que a través de ellas esas son las puertas por las que entra el bien y el mal. Entonces, cuando nosotros, digamos, cerramos esto, digámoslo así, por darle un término, apagamos de estas potencias del alma propias y buscamos ese imitar a Cristo, ¿no? Podemos entrar a conocerlo. Quiero de pronto, no sé si es que estoy bien o estoy mal o estoy haciendo una, digamos, una relación distorsionada a lo que el padre dijo, pero de pronto quería confirmar esto porque en el momento en el que el padre decía silenciar o acallar el espíritu, vaciar el espíritu, perdón, era el término, sí me quedé un poco impresionado y empecé un poco a razonar sobre esto, ¿no? Y porque no lo entendí muy bien. Y quería ver si es que de pronto se trata o va un poco por ahí al tema de esto, de lo que, cómo lo define San Agustín. Gracias, Alejandro. Un ratito estaba buscando un material solamente por entusiasmarles, porque me gustaría que me invitaran de nuevo, nada más solo, como digo, por entusiasmar. Ahí estaba buscando este material que va a aparecer enseguida. Ya, nada más miren. San Juan de la Cruz, eh, cuando habla de las potencias del alma y nos da a conocer que desde las virtudes teologales administramos, encauzamos, reorientamos de lo que es capaz la persona. Por eso yo con dibujitos, por ejemplo, el entendimiento, que le ilumina lo que uno conoce, lo que uno memoriza, lo que uno se actualiza, lo que uno ve, lo que uno aprende, ¿no? Es lo que uno se informa. Desde la dimensión de los sacramentos, nosotros justamente, fíjense, le damos otro alcance. Eso es lo que es San Juan de la Cruz. Igual que a la memoria, ¿no? Desde la experiencia de la esperanza, le damos otro alcance a lo que hay allí. El santo hablará de aprehensiones, de visiones, en todo eso, ¿no? Pero qué importante cómo uno vive de otra manera esas potencias del alma. No es que desaparece, sino que se reorienta. Y aquí, por ejemplo, mire, les hablaba hace un momentito, ¿no? Desde la experiencia de Jesús, desde el amor, orientar la voluntad. ¿Qué decía, por ejemplo, Santo Tomás? Que la inteligencia, para ir al sumo bien, le dice a la persona, a la voluntad, haz lo correcto, haz lo que es bueno. La inteligencia, la razón, a la voluntad. Santo Tomás. San Juan de la Cruz. Cuando uno ama, todo encausa de otra manera. No solo la voluntad, sino también la memoria y el entendimiento. Mire, eso es San Juan de la Cruz. No es un desaparecer, sino administrar mejor lo que forma parte de nuestra persona. Vean. Entonces ahí tienen en el entendimiento las aprehensiones, en la memoria que tenemos, cuando él habla San Juan de la Cruz, digo rapidito esto porque no era parte de la reflexión, pero para que quede una ideita y como digo, entusiasmarles, vean lo que conlleva la voluntad, son lo que se refiere San Juan de la Cruz en la noche activa espiritual, ¿no? Entonces, dice el santo, no es necesario alargarnos, pues las operaciones de las unas dependen de las otras. Somos, como ven, muy integrados. Voy aquí a aparecer todo porque el tiempo, pero les digo, les tengo explicaciones así muy bonitas. Esto he ido elaborando según han ido sugiriendo algún temita. Entonces yo he plasmado en diapositivas algunos capítulos de San Juan de la Cruz, que es lo que quiero hacer en verdad para aprender un poquito mejor, ¿no? Nada más les dejo
Como ven, entusiasmados los términos que utiliza San Juan de la Cruz para que en una siguiente ocasión podamos volvernos a encontrar y seguir conociendo un poquito más del santo. Bueno, ahí les dejo nada más para que se entusiasmen. Muy bien. Oye, a mí me da mucha alegría preparar este material. Preparar porque tuve una visita muy bonita el otro día en Cayambe, acá al norte de Quito, sí, pues al norte de Quito. Estuve unos días por esa zona y visité un lugar turístico. Y el momento de ver algunas obras de arte, un joven que ha tenido premios a nivel internacional por lo que hace con unas puntitas del penco, no sé cómo se llama en otros países, el penco, unos cuadros muy bonitos. Le dije, ¿puedo tomar una foto? Me dice, sí, la cultura está para ser compartida. Imagínense nuestra experiencia de espiritualidad. Cada día tenemos que hacer que más se la conozca y más la vivamos. Así que por eso digo la palabrita entusiasmarles. Por ahora les dejo así, nada más. Sin una mayor explicación porque sí se requiere un poquito de tiempo, ¿no? Así que Alejandro, dejamos para una siguiente invitación el profundizar una mejor respuesta. Gracias, Muy Pablito. Gracias, queridos hermanas y hermanos que hoy se han reunido. Vamos a ir cerrando este encuentro muy bonito, pidiéndole a nuestra querida hermana Ceci Ruiz, y está, Sí, que nos, buenas noches. que nos ayude con la oración final y luego, pues, Padre Pablito nos dé su bendición. Esta es una oración a San Juan de la Cruz para que interceda por todos nosotros. Glorioso Padre nuestro, San Juan de la Cruz, a quien el Señor quiso destinar para compartir con la Santa Madre Teresa los trabajos de la insigne reforma de la Orden del Carmelo, hasta poblar el orbe de monasterios de descalzos que hicieron célebre vuestro nombre y venerada vuestra memoria. Yo os felicito porque os cupo tan gran dicha, así como por la felicidad de que gozáis en el cielo, en justo premio de tantas y tan grandes virtudes. Glorioso San Juan de la Cruz, verdadero modelo de inocencia y penitencia. Yo os felicito por la victoria que alcanzasteis sobre vuestros enemigos y por la gloria, grandeza y poder de que gozáis. Reformador de la orden carmelitana, reformad mi alma llena de miserias, haciendo que conozca lo perecedero de este mundo para despreciarlo, y lo sólido y constante de la virtud para amarla. Consejero íntimo de Santa Teresa de Jesús, inducid mi espíritu a que constantemente busque y alegremente abrace la perfección cristiana, para que si un día preguntado por Dios, ¿qué es lo que quiero por mis trabajos?, pueda responder como vos respondisteis: Señor, padecer y ser despreciado por vos. Alcanzadme este santo deseo y la gracia de saberos imitar en la tierra para después poderos acompañar en el cielo. Amén. Amén. Y muy humildemente, con gratitud a todos ustedes, la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus queridas familias, y les acompañe siempre. Amén. 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 Dios les pague a todos.